Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Tenía unos poemas. Los he tenido siempre, pero no los publico. No ha sido la línea de publicación mía habitual. Yo comencé publicando alguna novela y luego ensayo y por supuesto teatro y tal, pero el verso, que no sé si se me da bien o mal, lo diréis vosotras después de compraros el libro y leerlo, pues no lo publicaban. Y además tampoco sé si hay editoriales, no debo tener contacto con ellas. Cristina, necesito una representante. Porque hay que saber qué editoriales son las que publican poemas, que no lo sé. Pero como estas amigas, estas que están por aquí, son, bueno, tan alabatorias y no paran de decir que son muy bonitos los poemas y que tal, pues me animáis a publicarlos. Y aquí están. Los tenéis ahí fuera en el mostrador, donde está esperando impaciente Santiago que los compréis. Y entonces, ¿cómo? Tampoco yo he frecuentado, no es mi ámbito, ni tertulias de poetas, ni presentaciones de hechos, y algunas compañeras que escriben poesía tampoco las publican, pues he tenido que recurrir a mi amigo Aarón, que además de tener un nombre importante bíblico, además de eso, es un gran poeta. Y además lleva la sección de... Olvia no la llevas. La sección de poesía del Ateneo. Me descolectivicé. ¿Qué pasó? Salí del Ateneo después del año 20. ¿Por qué de qué? Me autoextraje del Ateneo de Madrid ¿Por después qué? del año 2020. Pues por el comportamiento del Ateneo de Madrid. Bueno, el Ateneo se compone de personas. No sé a cuáles te refieres, pero será mientras presidía Carlos. Bueno, claro, claro. No, Carlos no estaba Carlos, esto es en el año 20. Hoy el año 2020. Ya había muerto Carlos, murió Claro, el 14. No. Ojalá hubiera estado Carlos en el año 2020. Claro. De otra manera se hubiesen hecho las cosas, sí, pero bueno. Nadie más que yo lo puede decir, ojalá hubiera estado Carlos. Bueno, entonces, ¿qué haces ahora? Cierto, cuéntanos un poco. te llegaron a dar el libro Preséntate tú, ya que yo que soy tan ignorante de tus peculiaridades. No me gustan las presentaciones ni los prólogos, Lidia. De hecho, para presentar hay que estar de pie, porque antes de sentarse tienes que presentar. O sea, sí. Tampoco me gustan los prólogos porque le quitas la importancia al poeta, que para mí la palabra de un libro es la palabra del poeta. Entonces los prólogos tampoco los soporto. Así que tú no te preocupes, disfruta, lee. Exhibe lo que eres por dentro, que eres una gozada. Todo el mundo tiene sus manías, por lo tanto te perdono esto de que tú no escribes prólogos, que fue lo primero que me dijo. Cuando le pedí un prólogo me dijo que él no escribía prólogos, que lo que escribía era epílogos. Yo no sé si eso tiene un sentido un poco macabro, ¿verdad? No sé. A ver, estamos acostumbrados a que las presentaciones de poetas... Sí. El presentador ocupe 20 minutos, media hora, hablando de supuestamente la persona invitada. Y habla de él. Y acaba hablando de él. Y habla de él. Pero eso lo hacen los poetas, lo hacen los filósofos, lo hacen los economistas, lo hacen todo. Una de las circunstancias más ridículas a las que yo he asistido es cuando un señor, que no voy a mencionar, muy importante en la intelectualidad española, le presentaba un libro a Carlos París, un libro además que era realmente importante, sobre Miguel de Unamuno. Era un ensayo muy completo sobre el pensamiento, la obra, etcétera, de Miguel de Unamuno. Entonces, pues, y además estábamos en un teatro, habían hecho, no era una cosa tan mecánica como esta, pero se subieron los dos y el señor ese tan importante se sentó, se sacó del bolsillo un libro suyo sobre Miguel de Unamuno y dijo que sí, que ya había leído el de Carlos, pero que él ya había escrito antes otro sobre Miguel de Unamuno y que además no estaba de acuerdo con lo que decía Carlos. Y como Carlos era de una ingenuidad infantil absolutamente, estaba emocionado, como se emocionaba siempre ante un acto público y así, no se enteró de lo que estaba diciendo.
luego se lo comenté, le dije que yo no trataría nunca más a ese personaje, ¿no? Me dijo, no, me dijo además, no. Se sacó su libro del bolsillo y lo enseñó. Hoy qué cosas hacen los intelectuales, ¿no? ¿Eh? Y luego criticarán a los carpinteros, claro. Que seguramente hacen mejores sillas que ellos libros. Bueno, no hay oficio ahora bueno, pero tuyo bueno. es el micrófono. No, yo he No sé traído... cuál de los dos funciona. A ver, Los dos. dado que Lidia insiste, lo que voy a hacer es leer el epílogo, ¿te parece? Bueno, entonces ¿Sí? pues empieza por el epílogo, ¿no? O sea, esto no trae la malfarío, ¿verdad? O lo leemos al final, ¿qué te apetece? Yo creo que lo mejor es que leas tus versos y que te disfrutemos. Y si al final, después del aplauso, hay interés, pues lo leo, no ¿Tú pasa... estás seguro de que no me van a aplaudir? Sí, Bueno, sí. bueno. Yo creo que sí. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué vas a decir? ¿Qué has pensado decir o no has pensado nada? He pensado disfrutarte, no vengo a... te lo acabo de decir, no vengo a acaparar ningún tipo de protagonismo. He venido a escuchar tu lectura y si te interesa, leer el epílogo. Esa es mi presencia hoy. Muy bien. Bueno, pero hombre, ¿qué quieres? ¿Que lea yo el epílogo? No, hombre, lo leería yo, pero yo creo que lo ideal es que primero te escuchemos. Primero te escuchamos, Lidia. ¿Seguro? Sí. Hombre, ¿Este es el orden? digo yo. Aquí hay un regidor. En el teatro se siguen todas las instrucciones del regidor. Y primero, ¿qué queréis que os cuente? Quizá que os lea algún poema, ¿no? No vendría mal. Pero, ¿en qué consiste que haya quien escribe poemas como tú fácilmente y otros a quien le cuesta mucho como a mí? Porque yo desde siempre, y además empecé a escribir y a publicar muy joven, siempre era la prosa, el ensayo, el razonamiento, el análisis y luego también la literatura, también la ficción. Y si alguna vez escribía un poema, lo metía en algún libro, o en algún libro me parece que, bueno, alguno de las memorias de la prisión o cosas así, metí alguno de los poemas que escribí allí. Pero nunca se me ocurrió que pudiera hacer, bueno, un libro, supongamos que esto es un libro, ¿no? Bueno, que reuniera unos cuantos poemas y los publicara. A este libro le han precedido otros dos, que me parece que tú conoces, sí, porque tú lo conoces todo, Sí. te metes en todos. Bueno. Poética, sí. Y ya por fin con el impulso de las representantes, las mediadoras y las asistentes, ahí está esa tan seria y enturbatada, pues me decidí a publicarlo. Y como lo más fácil en el día de hoy es publicárselo uno mismo, porque no sé si tú tienes una editorial que te esperan. No me interesan las editoriales. ¿Y cómo lo haces? ¿Te lo publicas tú? Ah, pues ya somos dos, mira. Pero no es que me pase la primera vez, porque Vindicación Feminista tiene tantos años como yo, y empezamos con la revista, supongo que habéis oído hablar de ella por lo menos, de Vindicación Feminista, y luego algunos libros. El primero como libro me parece que fue En el infierno, que son las memorias de la prisión. Y algún otro libro, pero el mundo editorial tropieza, o por lo menos para el autor, tropieza con un inconveniente enorme que desde luego yo no sé cómo salvar, y me parece que tampoco lo saben otros autores, que es la distribución del libro. Porque tú te publicas los libros que quieras y te llevas a casa los ejemplares. Claro. Y si no, pues también se puede coger una mesita y ponerla en la calle, aquí en la plaza de Tirso de Molina, donde se reúnen los militantes de diversas causas. Pero si quieres que llegue a las librerías el libro, que es su lugar natural, ¿no? Pues resulta que necesitas una organización de distribución complicadísima, además. Porque no sé cuántas librerías, cuando distribuíamos Vindicación Feminista,
tuvimos la suerte, tuvimos la ocurrencia de publicar la primera revista feminista que se publicaba en España después de la Guerra Civil. Y, por tanto, pues las distribuidoras estaban interesadas en las librerías porque era novedad, ¿no? Lo que tienes que escribirte, es un consejo que te doy, hazme caso por la veteranía, ¿no? Son cosas que llamen la atención, No tienen que ser ni buenas, ni originales, ni creativas, ¿verdad? Ni emocionantes. Lo mejor, además, es que hagas un striptease cuando lo presentes, porque eso llamará mucho más la atención, ¿verdad? Y si puedes acompañarlo, pues de algún disco de Taylor Swift, Y canapés. ¿verdad? Canapés. Eso yo lo he pensado varias veces. Yo os lo he dicho a vosotras, las jóvenes y guapas del partido. Estamos nosotras ya para Claro, sí. Que tenemos que hacer algún acto de protesta de los muchos que organizamos en la puerta del Congreso, pero siempre que hagáis un striptease. No. Yo creo que el que vendería sería el tuyo, Lidia. El que vendería sería el tuyo, no el nuestro. Ya lo está haciendo de su corazón. Bueno, queridos, yo quería leeros en primer lugar. Estas son las gafas que me has bajado, ¿verdad? Uno de los poemas de no hace mucho tiempo, a modo de saludo. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, camaradas. Yo quería cantar hoy como Rubén, el verso alegre y la canción profana para ser alondra de luz por la mañana, en este año joven de un siglo que nace del crimen. Yo quería contaros en versos dulces y amigables venturas y deseos realizables para que nuestras almas fatigadas ganaran la lucidez y el consuelo a tantas congojas pasadas. Que mis palabras ligeras como gotas de agua refrescante hicieran vuestras cuitas banales, vuestros dolores soportables, vuestras esperanzas realizables, nuestros proyectos realidades. Y como el monstruo hundido en el hielo del averno dantesco, el destino abatido desde el cielo sobre este mundo grotesco, me llevó a la épica escena de la guerra de malos contra buenos, de ricos contra pobres, de extraños monstruos contra nuestros puros sueños. Camaradas de todas las trincheras, las montañas y los desiertos, las chabolas y los refugios, del espinazo doblado en los surcos de la sierra, de las manos manchadas de tanto limpiar, de los ojos vidriosos de tanto mirar. No alimentemos quimeras, no aceptemos ilusiones vanas. Somos guerreras, no sirenas. Tomad vuestra fuerza de la tierra, de la savia de nuestros genes, que ganaron guerras y destronaron reyes. No nos rindamos ni nos hundamos en el pozo de las deserciones, porque el destino de la humanidad está en nuestras manos. Y aplaude, como dice. ¿Algún comentario? Yo creo que la poesía se tiene que comentar sola. Sigue leyendo. Ay. Tú tienes que ser director de orquesta, ¿eh? Cuando te refieres a camaradas de todas las trincheras... Cuando me refiero a camaradas, me refiero a mis camaradas, claro. Las que tienen el carnet del partido... ¿Sabéis? Hay un partido que se llama Partido Feminista de España. De todas las trincheras. ¿Sí? Y se fundó hace tiempo.
quizá pese demasiado pronto. Una de las cosas que constato continuamente es que he sido la primera, y la primera de todo, ¿no? Y como lo fundé nada menos que el año 1979, Oficialmente el 81. oficialmente sí, que, claro, inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior y certificado por el notario consiguiente al que pagamos, pues pasados los 40 años, ¿no? Son 40 años, ¿no, Cristina? De su fundación, claro, para ser poeta también hay que ser iluso, ¿no? También hay que ser iluso. El caso es que la ilusión que me llevó, que creí que podría ser realidad, es la de que el feminismo fuera una fuerza política, que es lo que necesita ser, y vivir de menos ilusiones, ¿no? Esto lo decía Lenin. Lenin decía que lo único importante es el poder, lo demás es mera ilusión. Esto, bueno, pues por supuesto, claro, nos ha pasado a nosotras y a mí, y por supuesto al movimiento feminista y otros grupitos y grupúsculos y no sé qué y tal que están pasando por ahí. Pero por otro lado, si queréis que os diga, pues aparte de escribir versos, no sé qué hacer con el partido, si no tiene el impulso de las masas. Bueno, yo no sé si tú estás versado en el lenguaje y las categorías marxistas, pero si no se tiene el impulso de las masas, y me parece que las masas hoy no están por eso, no están por esta labor, porque yo estoy aquí plañendo, ¿verdad?, porque el partido feminista tenga el lugar que estoy segura que le corresponde en la historia del mundo, no en la historia de España, en la historia del mundo, y que dentro de un siglo o 2 siglos, ¿verdad?, pues nuestros descendientes harán el análisis correspondiente y dirán lo que pasó. Pero las masas no, las masas lo que están escuchando todos los días es el discurso capitalista. Ya, tengo un libro que, por cierto, también podéis comprar en esta librería, que es La filosofía del engaño. Es el último ensayo que publiqué hace poco. A mí las editoriales todavía me publican ensayo, y quizá hasta novela. Este último lo he intentado ahora enseguida. Porque el gran éxito del capitalismo no solo es haber invadido países y haberlos metido en una guerra, haber robado los medios de producción y haber creado el colonialismo en medio planeta. Lo más exitoso que ha hecho ha sido convencer a las masas de que no hay alternativa. Si en algo han acertado, en nuestro país ya sabemos desde qué fecha, pero antes ya pasaba y ya después no digamos, es en haber hecho una campaña, depredadora de toda idea revolucionaria de progreso, de igualdad, no digamos los epítetos, los adjetivos y los discursos que se han dedicado a los partidos comunistas, al comunismo en general, y no digamos a los líderes de los que llevaron adelante la primera revolución socialista, que estuvieron en la URSS, y cómo han convencer a poblaciones enteras de que están mejor bajo la explotación capitalista que bajo la tiranía comunista, ¿verdad? Y en eso estamos. Si seguís un poco el camino del partido, hay quien dice que hemos conseguido muchos éxitos. Yo no sé si son tantos, ¿eh? Oye, no pongas esa cara, mujer. Lo menos que puedes hacer es decir que sí, y apoyarme. Hombre, es que, bueno... aquí hay un pequeño prologuito en el libro donde dice: y fundó un partido revolucionario, y no añade porque es tonta. Pero lo peor de todo es que lo mío es genético,
porque lo único que quiero ya es ser digna descendiente de mis antepasados, ¿no? Pertenezco a ese sector de la sociedad, de todas las sociedades en general, pero de la sociedad española, ¿verdad?, que quedó en el exilio interior, que mantuvieron sus ideas sociales, económicas, culturales y políticas desde el principio hasta el final, a costa de su salud, de su bienestar, si es que tuvieron alguno, y de su vida. Y lo único que quiero al final, después de algunas sesiones emotivas como esta, ¿verdad?, es mirarme al espejo y pensar que soy una persona decente, ¿no? Entonces, estábamos seleccionando, Juana y yo, ayer, una serie de poemas que yo le pedí a ella para que no se aburriera todo el rato conmigo, que leyera ella algunos, no sé cuáles has escogido. Pero lo que pasa es que se puso a leerlos conmigo y empezó a decirme, pero son muy tristes, pero son muy pesimistas. Bueno, yo ayer me dejaste hecha polvo, ¿eh? Se fue, ¿verdad? Después de decir, oye, esto está muy mal. Bueno, vamos a ver. El que os he leído es un poco animador, ¿no? Bueno, menos mal. Bueno, pues buscaremos otro. ¿De qué queréis que os hable? ¿Del pasado o del futuro? Por consenso asambleario. ¿Os hablo del pasado? Porque está detrás, ¿no? El pasado está siempre aquí. ¿Qué me tortura noche y día, primavera e invierno, otoño y verano? Son los recuerdos que se aparecen, se apoderan del espacio, irrumpen y permanecen en este triste presente angustiado. Me interpelan agresivos, vivos y actuales para juzgarme, y se muestran vigorosos, activos, cuando batallo por no acordarme de su triste o patética o horrorizada antigua existencia, hoy renovada y nunca olvidada. Se acercan sigilosamente en la oscuridad y aseguran presentarse para exigirme cuentas. En este hoy paralizado que no puede retroceder, con sus imágenes borrosas de la nocturnidad, son los errores que marcaron aquel otro tiempo. Son el destino que inexorable me impulsó a escoger el tortuoso camino imaginado en los albores de una vida que tal camino tomó. Si me acosaron dudas con energía, las rechacé. Si resultó duro el camino, el enemigo otra opción no me dejó. Fue la ignorancia y la pasión de la inexperiencia frente a la tortuosa astucia de la madurez. Fue la generosidad de la adolescencia frente a la mezquindad del poder. Fue la entrega y la esperanza de la revolución frente a la maldad del fascismo. Es el pasado que se enseñorea de la razón. Es la raíz y la savia de mi romanticismo. Es el gozo y el arrepentimiento, la alegría y la satisfacción, el temor y el remordimiento, el dolor y la desesperación. De lo no comprendido y de lo alcanzado. La tortura de recordar lo vivido, la confianza en la bondad de lo decidido y la torpeza de lo malhadado, impulsada por el vendaval de la ira, el rencor de la injusticia y la impotencia ante la vida. Renegaría del recuerdo del pasado para que nunca hubiera pasado. Y en el afán de lograr lo certero y lo justo y lo bueno y lo querido, y responder al recuerdo con la satisfacción en el presente de lo conocido, empeño, tenacidad e ira que llevan al amor y a la decepción. Daría todos los años de vida baldíos por tocar tu piel y sentir el palpitar de tu pulso,
por volver a trabar tus labios con los míos, por tocar tu mano y reír de alegría, por volver a verte gemir de gozo, por oír en el aire el eco de tu sabiduría. Sueño que estáis aquí, todos los míos, sin disgusto, riendo con lo alegre y protestando con lo injusto. Quiero leer al abrigo de mi madre y limpiarle la nariz a mi hijo. Quiero explicarle a mi hijo, a mi hija, de un tiempo el lado oscuro que tuve que transitar en el camino tenebroso. Gritando están aquellas voces y riendo están aquellos rostros y las caras amables y los gestos amenazadores de quienes no nombro y los aciertos que me ayudaron y los errores que me hundieron. Es el pasado que está siempre presente en este presente que nace del pasado. Dices, el enemigo, otra opción no me dejó. ¿Somos en parte o en gran parte consecuencia del virtuosismo de nuestros enemigos? ¿Somos a consecuencia de qué? ¿Somos consecuencia del virtuosismo de nuestros enemigos? ¿A mejor enemigo, mejores opciones tenemos para ser nosotros? Bueno, me parece que es una manera muy amable de ver al enemigo, ¿no? Hay que utilizar al enemigo. Difícil ha sido sobrevivir al enemigo, ¿eh? Difícil ha sido. Y de eso, bueno, ustedes no conozco sus biografías, pero tendrán antepasados o conocidos antepasados que han invertido el siglo entero, este siglo de nuestro país, en intentar que los horrores que se están cometiendo hoy y que se cometieron ayer no se produjeran. Y eso ha sido enormemente duro, ¿eh? No significa que porque uno esté orgulloso de haberlo vivido, de haberlo superado, de haber contagiado, supongo que también he contagiado a alguien de este mismo impulso, esté satisfecha o contenta de ese pasado. Ha sido uno de los más tristes del mundo. Y no os voy a dar un discurso político ahora porque supongo que no habéis venido a eso, ¿no? O quizás sí. Pero España fue el único país de Europa, no voy a decir del mundo porque sería muy pretenciosa y tenemos un medio planeta desconocido, ¿no? Pero el único país del mundo que se enfrentó al fascismo en el siglo XX. Directamente y además popularmente. Esto nos enseña en la escuela. Aquí hay varias profesoras y pido por favor que lo anoten, ¿verdad? Porque mientras toda Europa, por supuesto, y por supuesto pues también Asia destruida, ¿no?, caía en manos del fascismo, España se levantaba unánimemente contra él en una guerra, bueno, que destrozaba el país. Hay un libro, mira, os voy a recomendar, que no es mío, que es el de El Holocausto Español, de Paul Preston. Él es un escritor británico, hispanista. Los mejores estudios que se han hecho sobre la guerra de España y porque los han hecho los extranjeros, que compara la masacre, el horror, el genocidio nazi con el de España. Si los que sean expertos en historia, pues lo sabrán mejor que yo, pero si comparamos las situaciones de los países que luego van a entrar todos en la Segunda Guerra Mundial, con la de España, España es el único que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el único que mantiene una dictadura y que además reincorpora una monarquía que se había abolido. Todos los demás, desde Grecia y Portugal y Noruega, y si nos vamos a Latinoamérica todavía es más dura la comparación, todos, bueno, hacen cuentas, ¿no? Fan contas, ¿no? Al terminar la guerra. Y
aunque no fueran completos, pero bueno, celebraron juicios, recuperaron la historia y pensaron que era necesaria descubrir la verdad y recuperar y además indemnizar o compaginar con las víctimas la situación final. ¿Qué pasa? ¿No se oye? Nos encontramos con que Argentina es uno de los primeros países que celebra juicios contra Videla y los criminales que murieron en la dictadura. Y después Chile, y también Uruguay. Y si hablamos de Europa, claro, era imprescindible, eso era imprescindible juzgar al nazismo. Eso parecía, bueno, insustituible, ¿no? El Tribunal de Nuremberg, aquí supongo que no hay ninguna coetánea del Tribunal de Nuremberg, pero por más ignorante e ingenua que yo fuera, que tenía 8 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estuvimos viendo las sesiones, porque cuando la Guerra Mundial se decanta por los aliados, ¿verdad?, y va a vencer el nazismo, en España empiezan a publicarse algunos, no todos, pero bueno, de las tropelías de los hechos y de las situaciones que están desvelando los medios de comunicación. Y así pues tuvimos las sesiones del Tribunal de Nuremberg, dura 6 años, donde se juzga a los criminales nazis, se juzgan a, no sé si son 50 o así, de los que habían organizado aquel genocidio horroroso, y se condena a muerte a 22, que son ahorcados, y a otros a cadena perpetua, y tenemos algunos de penas menores. Entonces se organiza la ONU y se elabora la Declaración de los Derechos Humanos. Vivimos de eso, vivimos de esa experiencia. Bueno, no sé si estamos seguros de que vivimos esa experiencia, ¿no? Vivimos de eso en los días que nos están tal. Pero yo, ¿por qué estoy desbarrando ahora hablando de la Segunda Guerra Mundial? Porque te he preguntado por el enemigo. ¿Me has preguntado por qué? Por el enemigo. Pues bueno, son tantos, pero ¿quieres que te los relate? Te escribo mañana. Porque aparte del enemigo declarado, ¿verdad?, con la esvástica puesta en la chaqueta y los discursos fascistas, y ustedes saben, porque yo me enteré ayer, les confieso mi ignorancia, ustedes saben que el partido fascista de España se llama Vox, que era el nombre de una revista nazi. Yo no lo sabía, no sé si ustedes lo sabían. Y no tienen ningún empacho en haberse puesto este nombre. De modo que todo lo que supuso, lo habrán leído, o sus padres se lo habrán contado, todo lo que supuso las masacres del siglo XX, han dado como resultado, ha florecido, ¿verdad?, como un resultado en España, el partido Vox. No sé, a veces pensar esto me entristece un poco, ¿no? ¿Sí? Porque el enemigo está aquí y continuo y no ha dejado de ser. Y además, lo que sí quiero que conste hoy, luego si quieren olvidarlo, pero es que todos somos cómplices. Todos somos cómplices del sistema. El sistema sigue funcionando como funciona porque cada mañana todos y todas nos levantamos para ponerlo en marcha. Encendemos la luz, ¿verdad?, ponemos los trenes en marcha y los albañiles reparan las aceras y en las casas se lava la ropa. Y de eso, en nuestro país solo han pasado 50 años. ¿Qué pasa? Yo me gustaría saber, a ver si me lo dices tú, que estás aquí, ¿para qué? ¿Para qué has venido aquí a escucharme nada más? Pues cualquier día tomamos un café y te doy ahí un...
A ver si me dices tú qué pasa en España para que tenga que pasar medio siglo para que se hagan cuentas, ¿eh? Para que se estudie, se escriba, se analice y se discuta qué nos ha pasado en nuestro país desde por lo menos desde 1939, ¿no? Y en este repasar y en este analizar, lo que es evidente es que llegó un momento en que el pueblo español se resignó. Lo que no se hizo en un siglo, tenemos las poesías épicas de nuestros clásicos, ¿verdad? Podemos recitar aquí la oda al 2 de mayo de Bernardo García López, y lo que no se hizo en 2 siglos se ha hecho desde que se creó la ONU, se creó el Tribunal de Derechos Humanos, se habló de democracia. Bueno, a lo mejor ustedes están de acuerdo de que vivimos en democracia. Yo no quiero molestar a nadie, ¿eh? Yo, puesto que sois tan buenos y tan amigos, habéis venido esta mañana a hilaros aquí escuchándome, no quiero molestaros. Pero si os creéis que vivimos en democracia, pues bueno, lo mínimo que puedo decir es que sois un poco ingenuos y mucho ignorantes, sí. Pero eso es lo que querían que fuéramos. El enemigo se ha dedicado medio siglo a convencernos de esto que estoy diciendo. Y en consecuencia nosotros somos los cómplices necesarios de que se mantenga. Se mantiene en las escuelas, se mantiene en la universidad, se mantiene en los institutos, se mantiene en los partidos políticos, se mantiene en los medios de comunicación. Porque leer mi libro, leer el de la filosofía del engaño, y veréis cómo nos engañan, ¿eh? Nos engañan sobre los principios fundamentales, además, que nos han enseñado, fundamentales e inamovibles, ¿verdad? La libre competencia capitalista, por ejemplo. No sé si ustedes saben que todas las grandes multinacionales, hay algunos textos que últimamente se han publicado, no sé si has visto el libro Oligarcas. Sí. Claro, por eso estás aquí. Claro. Pues todos los grandes trusts internacionales reciben subvenciones, ayudas, y no solamente políticas, que son bastante visibles, sino económicas de los estados. Nosotras ahora, ustedes ya pueden, cuando lleguen a casa, buscar una hucha e ir echando por lo menos monedita a monedita para pagar naturalmente las armas que tenemos que comprar, que son imprescindibles, porque ¿qué vamos a hacer en un país que no tiene suficiente armamento para participar en guerras, ¿no? Es una birria. Bueno, y además echen también otras moneditas para pagarle a la Volkswagen para que fabrique coches eléctricos. Porque ya ha advertido que si no se lo pagan, se va de España. Y esto, yo no tengo teléfono rojo con ningún informador especial, ni un servicio ya me gustaría, de espionaje y de inteligencia y tal, no. Esto me lo leo en El País. Esto a veces hasta la televisión lo cuenta. Y la gente va y se compra un coche Volkswagen y se queda tan contenta. Bueno, se queda tan contenta porque como todos le hemos dado una cantidad, le sale un poco más barato, claro. Porque también estaría el problema de que si se cobra realmente lo que cuesta, no lo comprarían. O sea, que todos, y los más pequeños y los más viejos, estamos alimentando y potenciando al enemigo. Porque el enemigo no está en la trinchera del frente, al frente de nosotros, para las mujeres está en tu cama, sino en nuestra propia trinchera. Bueno, o sea que no lo olvidéis. Agazapado, clandestino, junto a nosotros en nuestra trinchera. Y está Eso es lo que ha pasado. Enseñándote detrás de la mesa. Y está en la universidad pontificando.
Y, por supuesto, en las redacciones de todos los medios de comunicación. Y los sindicatos. Y yo sé que todo lo que os estoy diciendo lo sabéis. Vosotras sois mis queridas amigas, camaradas, compañeros, y lo sabéis. Pero lo que me desespera es que el resto de la humanidad no lo sabe. Es que más de una vez he dicho de alguno, este es de derechas pero no lo sabe. Pues eso es lo que está pasando. Nuestro país que proclamó una república sin disparar un tiro y sin que hubiera ni siquiera un incidente, nuestro país vota ahora al PP, a Vox, a Isabel Díaz Ayuso. Tenemos la suerte de tener una mujer de presidenta, ¿eh? Y supongo que habrá sectores, no sé si hay sectores del feminismo que estarán muy contentas porque vamos a tener una reina. No sé si les parecerá que es un avance del feminismo, ¿eh? Bueno, pues en esta situación en la que estamos, nos han conducido todas las artimañas y todas las políticas muy inteligentes del capitalismo. Para eso tiene sus gabinetes, tiene sus expertos, ¿verdad?, de todas las materias. Para eso nos han llegado a convencer de esto que estoy diciendo, ¿no? Un país que el 12 de abril de 1931 votó en unas elecciones municipales, supongo que no sé si el 10% de la población española de hoy lo sabe siquiera, votó la República. Votó la República porque votó las candidaturas municipales republicanas, que eran mayoría, y con una mayoría absoluta ganaron aquella contienda electoral. De tal modo que a medida que iba pasando el día, eso está relatado, no sé incluso si forma parte de algún libro literario, y bueno, cualquier profesor debería explicárselo a los alumnos desde los 8 años, ¿no? A medida que fueron viendo los resultados electorales, fueron aterrándose tanto los monárquicos como los de derechas, como los conservadores, como bueno, en general todas las fuerzas políticas que pensaban seguir manteniendo aquella infame monarquía que teníamos, ¿no? Y cuando llegó las 7 o las 8 de la tarde, que ya los resultados se veían fijos, imposibles de cambiar, el conde de Romanones, que era el valido, el hombre de confianza del rey, de Alfonso XIII, fue a visitarle y muy apurado, realmente angustiado, le dijo: Majestad, hemos perdido, pero lo hemos perdido completamente, no hay ninguna posibilidad. Ya el rey manifestó sus modos, ¿verdad? Y le dijo: oh, señor conde, ¿y el ejército está conmigo? La Guardia Civil, preguntó por la Guardia Civil. La Guardia Civil dijo: oye, la próxima vez, lo dices tú, la próxima vez vienes tú y lo cuentas. Pero que preguntó por la Guardia Civil y el director de la Guardia Civil no le dio el apoyo sino al pueblo. No, de momento en aquella conversación lo único que le dijo el conde de Romanones es: Majestad, haga las maletas. Y de esta manera, como veis, tan violenta y tan sangrienta, se acabó la monarquía en España, que llevaba 15 siglos. No hubo ningún pronunciamiento militar, ni siquiera en aquel momento, se hizo luego, porque claro, porque es que resultaba que cada vez que había una consulta electoral el pueblo volvía a votar la República. El año 33, aunque votan a partidos de derechas, aquel mamarracho, ayúdame, catalán, que es el que pusieron de jefe de gobierno el año 33, después de que ya no saliera, las formaciones de izquierdas no salieron en la consulta electoral. Pues, Cristina, por favor, ¿no te acuerdas? No, es Alejandro Lerroux. Alejandro Lerroux sale, pero la República continúa. Y llega el año 36, hemos hecho un acto político hace poco, el 16 de febrero, en conmemoración del triunfo del Frente Popular. El Frente Popular, que en el año 36 gana absolutamente, con mayoría absoluta,
que estaba formado por los partidos y los sindicatos republicanos. Mientras, los de derechas no sacaban ni siquiera de diputado a José Antonio Primo de Rivera. España era republicana. Para acabar con ella, hacía falta matar a 1 millón de personas y arrasarla de la forma que lo hicieron, ¿no? El otro escritor de ayer, me lo dijiste tú ayer en el curso, que tiene la novela de derechas, el señor, pero la guerra de 1 millón de muertos es... Gironella, gracias. Gironella tiene la guerra de 1 millón de muertos. La proporción de víctimas de la Guerra Civil Española es muy superior en proporción a su población a la Segunda Guerra Mundial, porque España en aquel momento tiene 20 millones de habitantes. Y hizo falta aquella masacre para acabar con un país republicano, avanzado, progresista, solidario, que si leéis la Constitución, que lo vamos a hacer ahora para no aburrir un domingo que es... Hoy es de Ramos, ¿no? Oye, no sé si tendremos que confesarnos, ¿eh? Bueno. Estamos practicando la transustanciación. Ya. Pues, para acabar, como decía, con la República que se había elegido de la forma más suave, más democrática que se podía pensar, tuvieron que matarnos a muchos, me incluyo porque fusilaron a mi tío, el capitán de aviación Virgilio Leret, el 17 de julio del 36, allí en Marruecos, en la base de Hidros de Marchica, de Melilla, de la que era capitán, ¿no? Entre otras víctimas que tenemos, supongo, en general, todas las familias españolas, ¿no? Cuando mi madre, sobre todo, que fue una de las víctimas no directas, pero sí indirectas de aquello, estaba tan angustiada por eso. Yo quería desangustiarla diciendo, mamá, esta no es la tragedia tuya, ni la tragedia de nuestra familia, es la tragedia de 1 millón de españoles. Por aquella frase estúpida de que mal de muchos, ¿no? Consuelo de todos. Bueno, pues este país permaneció bajo la dictadura 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, mientras otros cambiaban un poquito, no han cambiado tanto, pero bueno, cambiaban un poquito, por lo menos remozaban un poco, las paredes, ya no se colgaban las esvásticas en los carteles. Y nosotros aquí, los niños, en los colegios, hoy qué jóvenes sois todas, niños. Bueno, los colegios cantaban el Cara al Sol. Ya lo sabéis, eso os lo habrán contado, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos, camaradas? ¿Os leo otro poema? ¿A quién me lo ha buscado esta? No, que le leo yo, que si le leo yo. Muy bien, estupendo. Muy bien. Un poquito. Bueno, pero esto necesita un prólogo, que lo voy a explicar yo. Vale, venga. Porque este poema, que le gusta mucho a Juana, me alegro, es una respuesta a otro de Ángela Figuera. Quien no sea profesor de literatura a lo mejor no lo conoce, es una poeta catalana, republicana, exiliada durante muchos años, 20 o 30 años. Cuando regresó, escribe un poema que dice, en resumen, quiero nacer en España, porque España hoy, la España democrática, donde ondea la bandera blanca, donde los niños se mecen en una cuna, tururú, tarará. Y bueno, pues yo la apreciaba por su historia, por su trayectoria, y hay que apreciarla y también por su verso. Pero me entró un poco de rabia, ¿no? Un poco de rabia, tanto entusiasmo de aquella mujer que llevaba 30 años de exilio, entusiasmada con Felipe González, ¿no? Me pareció, bueno, que debía haberse informado mejor. Y entonces yo la informo.
No quiero nacer Ángela. Ángela Figueras. Más Ángela alto, más Figueras. alto, querida. Ángela Figueras. No quiero nacer Ángela, porque la cuna de madera inocente está fabricada con los árboles del Congo, que han robado los blancos, donde las tropas de la ONU violan a las niñas. No quiero nacer Ángela, porque la bandera blanca de su cabecera es la rendición de los españoles, humillados y vencidos en la guerra. No quiero nacer Ángela, porque tu optimismo feliz con la paz y la palabra se ha corrompido en los platós de televisión. No quiero nacer Ángela, porque tu tierra sin metralla está hoy contaminada de radioactividad en palomares, de hormonas y plásticos y detritus en todas las tierras de España. No quiero nacer Ángela, porque los arroyuelos de esta tierra están secos y la codicia anida y reduce en los ojos de aquellos que tenían que nacer después de escuchar tus versos. No quiero nacer Ángela, porque aquellos que nacieron contigo tienen las manos con gusanos en las uñas y serpiente en los cabellos. No quiero nacer Ángela, para ver esta patria mía esquilmada, humillada y prostituida desde la cuenta nueva que hicimos obedeciendo tus palabras. No quiero nacer Ángela, para ser violada en mi país, donde pedías un aire sosegado, un cielo dulce y un mar alegre y un mapa sin fronteras. No quiero nacer Ángela, porque el mar está repleto de cadáveres, las fronteras se blindan con guardias y rejas con cuchillas, y los que huyen agonizan en los barcos. No quiero nacer Ángela, en un país donde en la declaración de la renta se desgravan los burdeles y no las medicinas. En un país donde se asesinan a las mujeres y a los niños cuando estorban. Tendremos que dejar de nacer, Ángela, para que el planeta quede yermo y desolado en el inerte girar de los astros y se liquiden los asesinos, los torturadores, los bandidos, los ladrones, los malos, los mentirosos, los cobardes, los traidores, y podamos entonces, Ángela, estar contentas de haber nacido. Yo esta poesía, Lidia, ¿Qué? me la vas a dejar que si vuelvo a hacer la ponencia de la violación como arma de guerra, sí. la lea. Ah, qué bien, claro que sí, mujer, encantada. Bueno, tengo permiso certificado. Es una experta en la violencia sexual contra las mujeres. Di algo, hombre. Me recuerda aquel poema de César Vallejo, ¿no? De Niños del mundo, ¿no? Si España cae. Y me recuerda a ese otro verso que dice: españoles que aún no habéis nacido, no lo hagáis. No la hagáis. ¿De quién hablas? El primero es de César Vallejo. Ah. Bueno, algo más, hombre. Es que no me gusta la gente que acompaña a otros en sus presentaciones. Entonces, hoy no me gusto a mí mismo, tengo esa sensación. Entonces intento, no, quiero decir que intento no intervenir, no es mala fe ni falta de decoro o educación, es simplemente respeto por tu palabra y para disfrutarte. Claro que Creo sí. que tengo un Es que sitio yo tenía espectacular mucha ilusión de escuchar. para disfrutarte a ti. Yo vengo a disfrutarte a ti. Bueno, tenía previstos no agobiaros leyendo muchos poemas, pero un par más, si os parece, ¿verdad? Y no... tenía... Bueno, tengo alguno no tan trágico, ni patético, ni guerrero, ni político, sobre, bueno, situaciones cotidianas de objetos que todos tenemos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta. Es la vieja mesa. Es que, bueno, yo he hecho varias mudanzas, varios exilios en mi cuerpo, pero después de que pude comprarme una mesa de despacho, que fue una adquisición importante, sobre todo para ejercer la abogacía, pues me la fui llevando de aquí para allá y un día la miré, la pobre, había viajado por varias ciudades de España y le dediqué este poema. Ahora se ha cerrado.
Ah, En la página 65. ¿dónde está? En la página 65. Ah, eso muy bien, muy bien. Oh, estupendo, vamos a tener un asistente, es estupendo. Es la vieja mesa. Es la vieja mesa que soporta medio siglo de uso y malos tratos, recordándome impávida. En sus manchas y grietas, las tardes y noches de escritos, encuentros y discusiones dramáticas, que se compensaban con astutos reproches. Es el desvencijado sillón de ordenador que como lujo me permití para salvar mi espalda de la decadencia prematura. Son los diplomas, certificados, homenajes y doctorados enmarcados en las paredes y sobre las puertas y ventanas. Son las estanterías dobladas por el peso de los libros, los documentos y expedientes, fotografías y discos, y reconocimientos y alabanzas. Y también las taimadas asechanzas que tapizan las paredes del despacho, tantas efímeras y olvidadas, acuñadas en el divino tesoro de la juventud. Y en la dureza de la madurez ya olvidadas, son las que dan testimonio de esta vida repleta de estudios, de trabajos, de luchas y de temerarios enfrentamientos que a veces concluyeron en impensables victorias y otras muchas en humillantes derrotas. Del cumplimiento de mi juramento de fidelidad a mis camaradas vikingos que prefirieron al infierno antes que el mejor asiento. Segura como estaba de que la razón acaba siempre por tener razón, pero de ese final no atisbo todavía el alba en este sombrío presente de guerras genocidas, de comunistas burgueses y de amigos traidores, que me prometieron amores en esta calurosa tarde de julio, el mes del sol, del nacimiento de Cáncer y de Leo, del nuevo mundo que trajo el emperador del mundo. Sufro con angustioso temor la maldad y la estupidez que han derrotado a la honradez. El fin de aquel tiempo que la vieja mesa y el desvencijado sillón vieron nacer. ¿Y tú tenías algún otro que habías escogido? Sí, yo tengo otro chiquitito. Yo he cogido uno muy chiquitito. A ver. Se titula Estamos tristes, ¿sabes? Estamos tristes, ¿sabes? Por las muchachas asesinadas. Espera, esto no está dirigido Perdonad. No, oye, es que no sé. Se titula Estamos tristes, ¿sabes? Estamos tristes, ¿sabes? Por las muchachas asesinadas, por nuestras hermanas desaparecidas, por mis amigas asustadas. No te escribo para adular tu talento, ni tampoco tu querencia a quien me llama. Es verte tan triste y desesperanzado, es saberte solo y poco acompañado, con ese grito de ayuda y desamparo. Es pensarte de verdad en carne y reencarnado, y temer que ya nunca me estrecharás en tu abrazo. Bueno, como ha sido más corto, ha sido más ligero. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No te oigo. Sí. Parece que sí, ¿verdad? Sí, Sí. que si lee el epílogo, sí. Y luego terminas. ¿Sí? Que lee el epílogo y luego terminas tú. ¿Sí? Sí, Vale. venga. ¿Y dónde demonios está el epílogo? Ah, ya lo tenías tú. Pensaba que ibas a seguir. Me dejaba buscarlo, es malo, ¿eh? Epílogo para Lidia Falcón. Atribuimos a la inteligencia la mayoría de nuestras decisiones, pero con el transcurrir de cada cumpleaños solo hemos logrado decidir que sean los demás quienes decidan por nosotros. O dicho para que lo entiendan todas las madres primerizas residentes en Barcelona. Las pocas veces que hemos empleado la inteligencia ha sido para decidir dejar de ser inteligentes. Qué difícil es pedir permiso para ser inteligente,
qué difícil es ser libre sin practicar alguna vez la inteligencia. Lidia Falcón sabe más ahora de lo que intuyen desde siempre la mayoría de poetas. Decidir es la manera de comprometerse con la vida. Decidir es esa única palabra que ha merecido desde niña pasearse entre los dientes. Lidia Falcón ha decidido seguir siendo inteligente, aceptando que está en guerra a la manera en la que aceptan las gaviotas que los peces las insulten, como acepta una montaña tener eternamente la cabeza fría, como acaban aceptando los caníbales el sabor irreversible de las malas personas. Ella conoce al enemigo desde siempre, ese que habla de derechos practicando privilegios, ese que solo te besa los labios para mejor silenciarte. Ella conoce al enemigo desde siempre porque quiso combatirlo sin detenimiento, a diferencia de la mayoría de españoles. Como un soldado que ni siquiera es distraído por la guerra, ella se arenga para arengar a la tropa. Se acompaña con ahínco para no dejarte abandonado y se acaudilla a sí misma para mostrarte que el camino depende en exclusiva de tus piernas. La mujer como protagonista de su propia vida, el amor como alimento para la batalla y el dolor como el susurro con el que te conversa. Lidia Falcón ha decidido comprender que solo los silencios se equivocan y que hablar de libertad es empezar a practicarla. Desconozco la gravedad de sus virtudes, pero tengo muy presente la virtuosidad de sus defectos. Lidia Falcón es una ajedrecista que ha dejado de buscar en los ombligos ajenos la torre que le falta para empezar otra partida. Hacer que pasen por su cuerpo todas las gotas de agua del planeta e iniciar una meada en feminista que consiga humedecer la cara oculta de la luna. No crecemos en la infancia. Nadie crece porque sea diminuto. No crecemos cuando somos pequeñitos y nos dejamos las uñas largas tratando de tocar a Dios. Solo nos hacemos adultos al pensar como nos place. Solo florecemos teniendo ideas propias, porque la propiedad es exclusivamente lo que somos. Lidia Falcón es esa mujer que ha decidido desde pequeña decidir para mejor poseerse. Lidia Falcón, gracias. Gracias por decidirte desde siempre a ser inteligente siendo libre. Gracias, poeta, porque tu libertad me ayuda a recordar que a pesar de lo mucho que ya he escrito, aún no había confesado la admiración que te tengo. Bueno, yo quería leeros solo 2 poemas más. Y no, me parece que uno no es muy largo, o sea que no os asustéis. Pero por el tema quería terminar con otro. Este que pedía ayer, Lupe, ¿te acuerdas? ¿Estabas, Cristina, me parece, no? No, no estabas. Estaba Oye, yo. Ay, pues yo te tengo a mi lado siempre. Bueno, hay que rugir la rabia y alimentar la cólera. Hay que lanzar el bronco ardiente, desesperado tronar del trueno para calmar el hondo dolor del bien asesinado. ¿Dónde se hallan los malvados? ¿Dónde viven los que mueren? ¿Y dónde mueren los que llaman vivos? ¿Dónde se dieron cita, risa y grito, infamia y codicia? ¿Y dónde está la gente viva que al bramar de la marea eleve el grito que ensanche el angosto camino? ¿Será este el estertor del mundo?
¿Creerán los vivos que vivieron bien amordazados y ensordecidos como fantasmas desmemoriados? Hay que remover conciencias para que sepamos todas que sin rugir el trueno, sin liberar la rabia, sin alzar el grito, ni vivir vivieron quienes fueron vivos, ni sabrán los muertos lo mal que murieron. Y como promesa final, la firmo luego si queréis, os leo este que va dirigido a todos vosotros. Cuando no tengas aliento y la boca maldiga y avances sin tino como el cuerpo te diga, allí estaré yo. Cuando te busques y aquí en el espejo no quepa el dolor de ese día que no tiene reflejo, allí estaré yo. Cuando te sepas seguro de morir sin defensa ni indulto ni posibilidad de huir, allí estaré yo. Cuando creas que en este pantano de gritos y espantos nadie va a darte la mano, allí estaré yo. Gracias, chicos. Ahora comprendo que lo que era debido es que os sirviera una copa y un bocadillo, ¿no? Pero me parece que tenemos que irnos al bar porque no lo he preparado. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, me habéis hecho feliz un día.